El teléfono sonó en medio de la noche. Y Javier, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, vio el nombre de su hermano Miguel en la pantalla. Javi. Necesito ayuda, susurró Miguel con voz quebrada, revelando que acababa de confesar a su esposa que era gay. Y ahora su mundo se derrumbaba. Javier colgó, aturdido, recordando cómo Miguel lo había humillado años atrás por la misma razón. Y se preguntó si el karma era tan cruel como parecía. Javier López caminaba por las calles empedradas de Madrid, bajo el sol abrasador de un verano que parecía eterno. Tenía 25 años. Un trabajo precario en una cafetería del barrio de Malasaña. Y un secreto que lo carcomía por dentro. Desde adolescente había sabido que le gustaban los chicos. Pero en una familia conservadora como la suya, donde su padre, un militar retirado, y su madre, devota católica, veían la homosexualidad como un pecado imperdonable. Admitir eso equivalía a un suicidio social. Miguel, su hermano mayor por 5 años, era el orgullo de la familia. Alto, atlético, con una carrera exitosa en finanzas y una novia perfecta llamada Ana, que pronto se convertiría en su esposa. Miguel siempre había sido el hijo perfecto. El que seguía las reglas. El que nunca decepcionaba. Javier, en cambio, era el rebelde. El que cuestionaba todo. El que soñaba con ser artista pero terminaba sirviendo cafés para pagar las facturas. Una noche, durante una cena familiar en su casa de las afueras de Madrid, Javier decidió que ya no podía más. El peso de la mentira lo asfixiaba. Papá. Mamá. Miguel. Soy gay. Soltó de golpe, con la voz temblando pero firme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su padre se levantó de la mesa, rojo de ira, y murmuró algo sobre deshonra. Su madre empezó a llorar, invocando a la Virgen María. Pero fue Miguel quien lo destrozó. Eres un maricón. ¿Cómo puedes hacernos esto? Vas a arruinar la familia con tus tonterías. Crece de una vez. Las palabras de Miguel resonaron en la mente de Javier como un eco interminable. Se sintió traicionado por el hermano que admiraba. El que lo había protegido de bullies en la escuela. El que le había enseñado a montar en bici. Ahora, Miguel lo miraba con desprecio. Como si fuera un extraño. Esa noche, Javier empacó una maleta y se fue a un hostal barato en el centro de la ciudad, cortando lazos con su familia por meses. Los días siguientes fueron un infierno. Javier luchaba con su identidad, preguntándose si valía la pena el dolor. Encontró refugio en la comunidad LGBT de Chueca, donde conoció a amigos que lo apoyaron. Pero el rechazo familiar lo perseguía. Soñaba con reconciliación. Pero cada llamada a casa terminaba en discusiones. Su madre le pedía que rezara para curarse. Su padre lo ignoraba. ¿Y Miguel? Miguel enviaba mensajes esporádicos, siempre con un tono de superioridad moral. Pasaron los meses. Y Javier comenzó a reconstruir su vida. Encontró un novio. Carlos. Un estudiante de arte de 23 años. Con quien compartía risas y sueños en las noches madrileñas. Carlos era abierto con su sexualidad. Provenía de una familia liberal. Y animaba a Javier a no rendirse. La familia de sangre no siempre es la que cuenta. Le decía.
Pero Javier anhelaba el perdón de los suyos. Un día, recibió una invitación a la boda de Miguel y Ana. Dudó. Pero decidió ir, pensando que podría ser un puente. En la ceremonia, en una iglesia antigua de Toledo, Miguel lo evitó. Y cuando Javier intentó hablarle, su hermano le espetó: no causes problemas hoy. Esto es mi día. Javier se sintió como un intruso. Y esa noche, solo en su apartamento, lloró por la brecha que parecía insalvable. La presión social en España, aunque progresista en leyes, aún pesaba en círculos conservadores. Javier enfrentaba miradas de juicio en el trabajo, comentarios sutiles que lo herían. Se preguntaba si su elección de ser auténtico valía el aislamiento. Miguel, en cambio, parecía tenerlo todo: ascenso laboral, casa en las afueras, planes de hijos. Pero Javier notaba grietas: Miguel bebía más. Discutía con Ana en reuniones familiares. Una crisis familiar cambió todo. Su padre sufrió un infarto. Y en el hospital, Javier y Miguel se reencontraron. Necesitamos unirnos, dijo Miguel. Pero sus ojos evitaban los de Javier. En esas horas de espera, Javier confrontó a su hermano: ¿por qué me odias tanto? Miguel respondió con frialdad: no te odio. Solo no entiendo por qué eliges eso. Javier se fue furioso, jurando no volver. Los años pasaron. Javier creció profesionalmente, abriendo una galería de arte en Lavapiés con Carlos. Su relación florecía. Aunque no sin desafíos, Carlos quería casarse. Pero Javier temía el rechazo familiar nuevamente. Meanwhile, Miguel ascendía en su carrera. Pero su matrimonio con Ana empezaba a tambalearse. Discusiones constantes. Noches en solitario. Miguel se encontraba cuestionando su propia vida, recordando momentos de su juventud donde había reprimido atracciones hacia hombres. Una noche, solo en su oficina, Miguel buscó en Internet sobre orientación sexual. El pánico lo invadió. ¿Era posible que él también? No. Imposible. Él era el perfecto. El hétero. Pero las dudas crecían, como una semilla plantada por el rechazo a su hermano. Javier, ajeno a esto, lidiaba con su propia culpa. ¿Había sido egoísta al salir del closet? ¿Debería haber esperado? La sociedad española, con su orgullo gay en Madrid, le recordaba que no estaba solo. Pero el daño familiar persistía. El clímax se acercaba cuando Miguel, en una cena de negocios, conoció a un colega gay. Y una conversación inocente despertó emociones enterradas. Volvió a casa atormentado. Y esa noche, confesó a Ana: creo que soy gay. Ana, devastada, lo dejó. Miguel, solo y roto, llamó a Javier. Javier, ahora con 30 años, había construido una vida sólida. Su galería era un éxito modesto. Y con Carlos, planeaban adoptar. Pero la llamada de Miguel lo sacudió. ¿Puedes venir?, suplicó su hermano. Javier, reticente, accedió. Llegando a la casa de Miguel en las afueras de Barcelona, donde se había mudado por trabajo.
Miguel abrió la puerta. Demacrado. Con ojeras profundas. Ana se fue. Le dije la verdad. Javier se sentó. Incrédulo. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Miguel. Con voz temblorosa. Admitió, soy gay. Javi, Lo he sido siempre. ¿pero lo negué? Javier sintió una mezcla de rabia y compasión. ¿Y por qué me torturaste entonces? ¿Por qué me llamaste maricón? Miguel explicó. Entre sollozos. Como su educación rígida lo había moldeado. Su padre lo presionaba a ser hombre de verdad. Y ver a Javier salir del closet lo aterrorizaba porque reflejaba sus propios miedos. Te ataqué para protegerme a mí mismo. Fui un cobarde. Javier escuchaba. Recordando el dolor. Pero también viendo el paralelismo, ambos víctimas de la misma sociedad. La conversación duró horas. Miguel habló de su infancia. De atracciones reprimidas en el colegio. De cómo eligió a Ana para normalizarse. Javier compartió sus luchas. El aislamiento. La terapia que había necesitado. Por primera vez. Se conectaron como iguales. No como rivales. Pero la reconciliación no fue fácil. Javier sintió traición. ¿Cuánto daño causaste por tu hipocresía? Miguel admitió el precio, perdido su matrimonio. Su reputación en el trabajo. ¿Y ahora? Enfrentar a sus padres. Decidieron contárselo juntos. En la casa familiar en Madrid. La escena fue caótica. Su madre lloró. Su padre gritó, ¿los dos? Esto es una maldición. Miguel defendió a Javier, papá. No es una elección. Es quienes somos. El padre. Herido en su orgullo. Los echó. La madre. Dividida. Prometió rezar por ellos. Javier y Miguel. Ahora unidos en el rechazo. Se apoyaron mutuamente. Miguel se mudó temporalmente con Javier y Carlos, quien lo recibió con cautela. Has herido a Javi mucho, le dijo Carlos. Miguel lo sabía. Y empezó terapia. Uniéndose a grupos de apoyo LGBT en Barcelona. La sociedad española. Con sus avances como el matrimonio igualitario desde 2005. Ofrecía esperanza. Pero en círculos conservadores. El estigma persistía. Miguel enfrentó chismes en su empresa. Perdiendo un ascenso. Javier lo animaba, el precio de la autenticidad es alto. Pero la mentira cuesta más. Una traición surgió cuando un amigo común de Miguel filtró la noticia en redes sociales. Miguel fue acosado online. Con comentarios homofóbicos. Javier. Furioso. Confrontó al amigo, ¿por qué lo traicionas? El amigo. Un conservador disfrazado. Respondió, no soporto ver a un hombre como él caer tan bajo. Esto profundizó la brecha. Pero fortaleció el lazo entre hermanos. Miguel empezó a salir con un hombre. Pablo. Un profesor de 32 años. Tranquilo y comprensivo. Javier lo aprobaba. Viendo cómo Miguel florecía. Pero el pasado acechaba a Ana. En venganza. Demandó divorcio y custody de bienes. Alegando engaño. Miguel perdió mucho dinero. Y se sintió culpable por haberla usado como cobertura. Javier reflexionaba sobre las elecciones,
¿Era correcto que Miguel se casara sabiendo su verdad? ¿O era víctima de la presión? Él mismo cuestionaba si debería haber esperado más para salir del closet, ahorrando dolor a todos. El alto trío se intensificaba con una crisis, su padre, enfermo nuevamente. Rechazó ver a Miguel hasta que volviera a ser normal. Miguel, herido, consideró retractarse. Pero Javier lo detuvo: no pagues ese precio otra vez. Miguel eligió la verdad, visitando al padre solo, donde tuvo una confrontación emocional. Papá, te quiero, pero no cambiaré por ti. El padre, en silencio, no respondió. Meses después, la familia empezó a sanar tímidamente. La madre visitaba a Javier y Carlos, aceptando poco a poco. Miguel y Pablo planeaban una vida juntos, pero el daño perduraba. Javier se preguntaba si el perdón era posible sin olvidar. Con el tiempo, los hermanos se convirtieron en aliados. Javier invitó a Miguel a un evento del orgullo en Madrid, donde miles marchaban por derechos. Miguel, nervioso, participó, sintiendo libertad por primera vez. Gracias por no abandonarme, le dijo a Javier. Pero internamente, Miguel luchaba con la culpa: había dañado a Ana, a su familia, y sobre todo a Javier. Una decisión crucial surgió cuando Miguel recibió una oferta de trabajo en Sevilla. Lejos de todo. Pablo quería ir, pero Miguel dudaba: huir o enfrentar. Javier lo aconsejó: no repitas mis errores. Quédate y lucha. Miguel se quedó, pero pagó el precio: más rechazo social, amigos que se alejaban. Javier, meanwhile, enfrentaba su propio dilema. Carlos proponía matrimonio, pero Javier temía la reacción familiar. Después de todo, ¿vale la pena?, se preguntaba. Finalmente, dijo sí. Y planearon una boda pequeña. Invitaron a la familia, pero solo la madre asistió. El padre envió un mensaje: no apruebo. Miguel fue el padrino. Un gesto de redención. La boda fue emotiva, en un jardín soleado de Madrid. Miguel dio un discurso: hermano, me enseñaste a ser valiente. Perdóname por tardar en aprender. Javier lloró, perdonando, pero no olvidando. La sociedad observaba, vecinos chismorreaban, pero la comunidad LGBT celebraba. Sin embargo, una traición mayor golpeó. Un primo lejano, enterado de todo, publicó un artículo anónimo en un blog conservador, exponiendo la degeneración de la familia López. Miguel, furioso, demandó. Pero el daño estaba hecho: su empresa lo despidió por controversia. Desempleado, Miguel se hundió en depresión, cuestionando si valía la pena. Javier lo sacó adelante: pagamos por ser nosotros. Pero el silencio nos mataría. Miguel encontró un nuevo trabajo en una firma inclusiva. Y con Pablo, adoptaron un perro, simbolizando un nuevo comienzo. Pero el conflicto interno persistía: ¿era ético haber reprimido tanto tiempo? ¿Hiriendo a otros? La madre, dividida, intentaba mediar con el padre. En una visita, reveló: tu padre también luchó con algo similar en su juventud.
¿Pero lo enterró? Esto sorprendió a los hermanos, explicando el rechazo visceral. Miguel confrontó al padre: ¿por qué nos haces pagar tu dolor? El padre, vulnerable, admitió miedos. Pero no cambió. El clímax llegó en Navidad. La familia se reunió. Tensa. El padre explotó: elegisteis el pecado. Miguel replicó: no es elección. Es verdad. Javier apoyó: pagamos con aislamiento. ¿Qué más quieres? La madre intervino: basta. Los amo a todos. El padre se fue. Pero días después, llamó a Miguel: necesito tiempo. Los hermanos reflexionaban sobre las consecuencias. Javier perdió amigos conservadores, pero ganó autenticidad. Miguel, arruinado financieramente, encontró paz interior. Pablo lo apoyaba, pero advertía: no dejes que el pasado te defina. Una decisión moral surgió cuando un sobrino, hijo de una prima, confió en Miguel que era gay. Miguel lo guió, pero dudaba: animarlo a salir o advertirle del costo. Javier insistió: la verdad libera, aunque duela. Años después, con 35, Javier y Carlos tenían un hijo adoptado, viviendo en armonía. Miguel y Pablo se casaron en una ceremonia íntima en Barcelona. El padre, suavizado por la edad, asistió, aunque callado. La madre, reconciliada, los abrazaba. Pero las cicatrices permanecían. Miguel escribió un libro sobre su viaje, exponiendo hipocresías sociales en España, donde pese a leyes progresistas, el machismo perdura en familias tradicionales. El libro causó controversia, con debates en medios: ¿es hipócrita condenar lo que uno esconde? Javier, orgulloso, pero cauto, advertía: no todos pagan el mismo precio. Su galería ahora exhibía arte LGBT, promoviendo aceptación. Sin embargo, un incidente final tensó todo: el padre, en su lecho de muerte, confesó a Javier: fui como vosotros, pero elegí diferente. ¿Fue correcto? Javier, impactado, compartió con Miguel. Juntos, reflexionaron sobre elecciones: reprimir por familia, o vivir auténtico a costa de todo. Miguel eligió la verdad, pagando con su matrimonio fallido y carrera truncada. Javier, con su salida temprana, sufrió aislamiento inicial pero ganó libertad antes. La sociedad evolucionaba, con más visibilidad, pero conflictos persistían. En un panel sobre derechos LGBT, Miguel debatió con conservadores, defendiendo: el daño viene de la negación, no de la identidad. Al final, los hermanos caminaban por el retiro, recordando: si pudieras volver, ¿cambiarías algo? Preguntó Javier. Miguel respondió: no. Porque nos trajo aquí. ¿Es correcto ocultar tu orientación sexual para preservar la paz familiar? ¿O la autenticidad siempre debe prevalecer sin importar el costo?